A ver, cuando pensamos en la Segunda Guerra Mundial, a menudo la vemos como un capítulo cerrado en los libros de historia, ¿verdad? Pero es que es mucho más que eso. Es, literalmente, el evento que construyó el mundo en el que vivimos ahora mismo. Desde las organizaciones internacionales que vemos en las noticias, hasta la tecnología que tenemos en las manos, sus ecos están por todas partes. Y esa es la gran pregunta. ¿Cómo es posible que una guerra de solo 6 años lo pusiera todo patas arriba de una forma tan radical y permanente? Bueno, pues para entender nuestro presente es que no hay más remedio que analizar cómo aquella catástrofe global sentó las bases de nuestra realidad. Así que vamos a sumergirnos en ello. Lo primero que hay que entender es que esta guerra no apareció de la nada como una tormenta de verano, para nada. Fue más bien como un volcán que llevaba décadas acumulando una presión tremenda bajo la superficie a punto de estallar. De hecho, podríamos decir que todo empezó justo cuando terminó la Primera Guerra Mundial. Las heridas quedaron muy abiertas. El famoso Tratado de Versalles, más que un acuerdo de paz, fue visto en Alemania como una humillación nacional en toda regla. Y claro, si a ese sentimiento le sumas el caos económico absoluto de la Gran Depresión, pues tienes la tormenta perfecta. El caldo de cultivo ideal para que aparecieran ideologías extremistas prometiendo soluciones radicales. Y vaya si calaron esas promesas. Es que hay que ponerse en la situación, un resentimiento enorme por las pérdidas territoriales, unas reparaciones económicas que ahogaban al país, un paro masivo, millones de personas perdieron la fe en la democracia y se lanzaron a los brazos de líderes autoritarios que ofrecían orden, trabajo y sobre todo algo muy poderoso, un enemigo a quien culpar de todo. Y aquí llegamos a un punto que es absolutamente crucial para entenderlo todo. El proyecto nazi no era solo político. Su concepto de Lebensraum, o espacio vital, era una declaración de intenciones en toda regla. No era una metáfora. Su plan era una guerra de conquista racial para expandirse hacia el este de Europa y, directamente, exterminar a las poblaciones que vivían allí, a quienes consideraban inferiores. Con estas bases, el conflicto era solo cuestión de tiempo. Pero no fue una guerra como las de antes, se convirtió en una guerra total. ¿Y esto qué significa? Pues que la línea que separaba al soldado en el frente del civil en casa se borró por completo. De repente, las fábricas de coches se ponían a hacer tanques, la ciencia se volcaba en crear armas más destructivas y la propaganda movilizaba a cada ciudadano. La sociedad entera se convirtió en un gigantesco motor para la guerra. Y el mundo, claro, se partió en dos. Por un lado, las potencias del eje, con Alemania, Italia y Japón a la cabeza, unidas por esas ideologías totalitarias y expansionistas, y por otro, los aliados, una coalición de lo más heterogénea que se fue formando poco a poco para intentar detener esa agresión. Al principio, el eje parecía una apisonadora, vamos, imparable. Alemania desató una forma de combatir que nadie había visto antes, la Blitzkrieg, la guerra relámpago. Y no era solo una táctica, era una doctrina militar brutal que coordinaba la velocidad de los tanques con el poder de la aviación para reventar las defensas enemigas antes de que supieran qué les había golpeado. El resultado, Polonia cayó en semanas y, para asombro del mundo entero, Francia en poco más de un mes. El conflicto se libró, a grandes rasgos, en dos escenarios gigantescos. En Europa, la invasión nazi de la Unión Soviética en 1941, la Operación Barbarroja, abrió el frente más brutal y sangriento de la historia. Y fue allí, en la batalla de Stalingrado, donde la balanza empezó a inclinarse contra Alemania. Fue el gran punto de inflexión. Mientras tanto, al otro lado del mundo, en el Pacífico, el ataque a sorpresa de Japón a Pearl Harbor metió en la guerra al gigante industrial que era Estados Unidos. Y solo 6 meses después, la batalla de Midway fue un golpe devastador para la armada japonesa que cambió las tornas en el Pacífico para siempre. Pero más allá de las estrategias y las batallas, esta guerra esconde su capítulo más oscuro, un verdadero abismo humano, el genocidio. Planificado y ejecutado fríamente, como una política de Estado más. Y es vital entender esto. El Holocausto no fue un exceso de la guerra, no fue un daño colateral, fue un objetivo central del régimen nazi, una operación logística, burocrática e industrial diseñada con un único propósito: exterminar a millones de personas. Y se ejecutó con una eficiencia que te llena la sangre. Primero, con leyes para discriminar y excluir. Después, confinando a la gente en guetos para segregarla. Y finalmente, las deportaciones masivas en trenes a campos diseñados, no para trabajar, sino para asesinar en masa. Fue literalmente la burocratización del mal. 6 millones. 6 millones de judíos fueron asesinados sistemáticamente, y a ellos hay que sumar millones de otras víctimas: gitanos, opositores políticos, homosexuales, personas con discapacidad. Es una cifra tan monstruosa que, todavía hoy, se nos escapa a la comprensión. Y si ahora abrimos el foco y miramos la foto completa, el horror se multiplica. Se calcula que la guerra costó la vida a cerca de 70 millones de personas.
70 millones, entre militares y civiles. Fue, sin ningún tipo de duda, el conflicto más destructivo de la historia de la humanidad. Después de semejante destrucción, era imposible volver al mundo de antes. El final de la guerra no fue una restauración, fue el nacimiento de una realidad completamente nueva, una que tuvo que forjarse, literalmente, sobre las cenizas de la anterior. El año 1945 fue vertiginoso. En mayo, Alemania se rindió, pero la guerra en el Pacífico seguía. Y fue entonces cuando Estados Unidos usó un arma nueva y terrible, la bomba atómica, para forzar la rendición de Japón. Aquello no solo terminó la guerra, sino que inauguró de golpe la era nuclear. Y aquí viene la gran paradoja del final de la guerra. Los dos grandes vencedores, Estados Unidos y la Unión Soviética, pasaron de ser aliados a ser rivales acérrimos casi de la noche a la mañana. El mundo dejó de tener varias potencias para quedar partido en dos grandes bloques ideológicos enfrentados. La Guerra Fría había comenzado. Y el legado de todo aquello es inmenso. Define el mundo de hoy. De las cenizas nacieron instituciones como las Naciones Unidas, con el objetivo de evitar otra catástrofe así. Se crearon nuevos principios legales, los juicios de Nuremberg establecieron por primera vez el concepto de crímenes contra la humanidad, la base del derecho internacional moderno, junto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y a nivel geopolítico, el debilitamiento de las potencias europeas aceleró a lo bestia el fin de sus imperios coloniales por todo el mundo. Y esa es quizá la reflexión final. El mundo que salió de las ruinas de 1945 nació con una dualidad tremenda. Por un lado, con la mayor promesa de cooperación y paz de la historia, con la ONU como gran símbolo. Pero por otro, nació con el arma definitiva para su propia destrucción. Y esa tensión, esa paradoja entre la esperanza y el miedo, ha marcado las últimas décadas y en el fondo es con la que seguimos lidiando hoy en día.